viernes, Moreno. Estuviste hablando de las películas porno, Guitia, me pone en cada conversación preguntándome si había hecho alguna y digo, no, ¿cómo no da para hacer películas porno? Ay, pero Moreno, bueno, viernes a las noches se ha puesto muy difícil usted, Guitia, también. Pimpi mira así, sorprendida de lo que estamos hablando. Horrorizada, yo jamás tocaría un tema así, por favor. ¿Cómo estamos? Estamos bien porque es viernes y estamos movilizados y movilizadas porque mañana 2 de abril son 40 años que comenzó el conflicto en nuestras queridísimas Islas Malvinas. Ajá. Así que bueno, es un día que mañana, después que hacemos un evento a las 9 de la mañana. Sí, donde está el monumento a nuestros caídos y uno de los compañeros que va a hablar, muy querido por nosotros, es el que hizo el contrato para desarmar esa base donde paraban los buques británicos, que, bueno, ya estamos hablando a principios del siglo XX, que iban a cazar las ballenas. Y paraban los buques ahí en la Georgia. ¿Se acuerda que así empezó el conflicto? Que había ahí una especie, había un puerto y había una estructura para hacerle, y ahí procesaban las ballenas. Claro, así que mañana le pedí que cuente la anécdota, porque estas vueltas de la vida, mire, es un compañero muy querido por nosotros. Así que, entre otras cosas, va a ir también un héroe de los nuestros, era el que tenía que estar ahí en la pista. Bueno, vamos a hacerle y después seguimos en el vidrio, ¿no, Pimpi? Sí, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno porque esa jornada y ese momento fue un momento de un gran encuentro patriótico del pueblo argentino. Mira que nuestra escuela, nuestra educación no era así demasiado poner los valores nacionales y demás. Yo creo que ese encuentro en Malvinas unió mucho a los argentinos. Decir que después fue tan brutal la desmalvinización, pero ese momento fue brutal. Estuvimos, pero yo creo todos estuvimos ahí. Así que sí. Hay que diferenciar. Estuvimos ahí y después Bea va a hablar, pero también estuvimos el 30. Sí, claro que sí, exactamente. Hemos estado eso es lo más extraordinario. En los momentos. No, pero de lo que hay que diferenciar es las características del gobierno, digamos que era una dictadura cívico-militar, de el sentir nacional sobre las Islas Malvinas. Sí. Yo hago un bocadillo, pero mi viejo, que era extranjero, se ofreció como voluntario. Claro. Y fue perseguido por la dictadura, mi viejo. Claro. Y se ofreció como voluntario, como médico. El padre como de médico. ella no viene de cualquier país. ¿De dónde viene? Cuénteme. Transilvania Cluj. No es cualquier cosa. Cuidado. Cluj, Transilvania. Be careful. Cuidado, danger. No, sí. Vampire. No, pero bueno, era médico, papá, y estuvo en la Segunda Guerra Mundial como médico de campaña y se ofreció, por supuesto que no lo aceptaron, pero bueno, se ofreció. Yo estaba caminando en Roma con esta señorita y mi señora esposa y demás, y por algún lugar, y había 2 muchachos hablando. Y yo le digo a esta, pero ¿y estos en qué hablan? Porque para mí no hablaban inglés, ni francés, ni italiano, ni nada conocido. Y dice, pero ¿cómo no te das cuenta que están hablando en rumano? Le digo, ¿cómo no te das cuenta que están hablando en rumano? Me dice. Digo, no, esta es políglota, así como la ves. Sí, ¿Cómo así como la ves? ¿Por qué no puedo ser políglota? Sí, es políglota, así como la ves flaquita, qué sé yo, es políglota. Y entiende el rumano sin problema. Lo de mañana es un momento muy particular, sobre todo ahora que los ingleses están de vuelta, porque a 40 años del acontecimiento uno lo mira con la distancia, y en realidad la base militar que están instalando los británicos ahora en el Atlántico Sur la hubiesen instalado igual, porque el ciclo no cambió por lo que hizo la Argentina. Los acontecimientos se hubiesen dado igual. Y entonces, visto a la distancia, el hecho de que nosotros hayamos reafirmado nuestra soberanía en esos territorios, si no lo hubiésemos hecho, quizás otros serían los condicionantes hoy de la clase dirigente británica
y estaría la cosa muchísimo más saldada. Por eso acá hay un debate sobre qué es lo que pasó hace 40 años atrás. En la Cancillería algunos de los nuestros han dicho que estaban por cumplirse los 100 años de algunos acontecimientos que en términos del derecho internacional, si no generas un evento, se cristalizan. Como eso de los 20 años cuando pagás impuestos o algo parecido, y que había que tomar una decisión. Pero visto a 40 años, y visto que los ingleses hicieron la base militar y que lo hubiesen hecho igual, y ciertamente con las declaraciones del gobierno chileno, al menos de parte de su gabinete, hablando sobre territorios argentinos, y esto ya lo estamos hablando hace mucho tiempo, y sobre la Patagonia, y cuáles son las características de la guerra, y que las guerras de soberanía inexorablemente ameritan la participación del pueblo, inexorablemente tiene que estar el pueblo. Esto nos mete a nosotros en un debate central, la Patagonia, la Antártida, las Malvinas, qué pasa con los chilenos y cuáles las características de defensa que tiene que tener la Argentina, si es solo profesional y tecnológico o si finalmente se va a involucrar el pueblo, y si se involucra el pueblo, bueno, tiene un hecho de defensa desde otro lugar. Y cómo se van articulando los que están más capacitados desde la Fuerza Armada porque eligieron esa profesión como conducción del conjunto del pueblo en un escenario bélico, que nadie lo desea. De ninguna manera. Pero me parece, mire, nosotros hace como un año que venimos hablando de este tema, y mes a mes los hechos nos van lamentablemente dando la razón. Las declaraciones de la ministra del Interior chilena de este gobierno socialdemócrata no son unas declaraciones antojadizas. Inocentes, usted dice que no fueron inocentes. No, pidió disculpas, pero no son. Claro, fue un poco exagerado porque te va desde casi la capital federal, la provincia de Buenos Aires, se queda, bueno, ya no es que el anterior territorio que iba desde Carmen de Patagonia eso, ya te agarra. Claro, eso ya es una exageración. Pero mire que el único diario que yo leí, al menos que hizo cuestión sobre eso, fue La Nación. Y la Política Online también. Bueno, La Nación no lo leí en la Política Online, pero La Nación sacó la Política Online sacó la nota. Sí. Pero transcribió una nota. El que sacó una editorial, eso lo hicieron casi todos los diarios. Perdón, la editorial. Un editorial orgánico fue La Nación, diciendo que lo que pasa que el gobierno argentino no está haciendo mención. Bueno, después la ministra pidió las disculpas del caso y salieron. Sí, salió. Pero bueno, no son inocentes, ni son hechos que no estén encadenados y concatenados. Y la base militar británica igual hubiese estado. Con desembarco o sin desembarco, la base militar hoy hubiese estado, y nosotros tenemos una atención distinta, porque bueno, perdimos la guerra, pero hicimos un hecho de soberanía. A 40 años de distancia también empezamos a tomar conciencia sobre la defensa de lo que pensábamos que estaba establecido y no está establecido, porque la política internacional también es dinámica, ¿no? Ahora vuelve a avanzar Azerbaiyán sobre Armenia, sobre territorios en discusión, lo de Rusia sobre los ucranianos. Se va consolidando también la hipótesis que acá manifestamos de la partición. La Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial en cuota y la partición de Ucrania. Eso se me iba. Eso lo estamos ya más o menos, eso empieza ya a bosquejar. Ahí salió un artículo en los dos diarios y salió también en Infobae, si Putin no está equivocado, y es un artículo de New York Times sobre que la estrategia de Putin, quizás Occidente piensa que está equivocado y que bla bla bla, y dice, y si no está equivocado, ayer en los medios y antes de ayer en Infobae, miren, van a trazar la medianera y se van a poner de acuerdo los norteamericanos con los rusos, y la segunda medianera va a ser en el mar de China. Y en esa medianera las Malvinas tienen es la base militar junto con la isla de Ascensión, que es el eje que determinaron los británicos para hacerse cargo del Atlántico Sur, y sobre eso la expansión sobre Malvinas cuando la repartan, y los chilenos del otro lado.
Mire, es duro, es como hablar de la renuncia de Alberto. Mire, es inepto, no hay alternativa, tiene que renunciar y cuanto antes mejor, él y ella, tiene que renunciar Cristina también. Claro, puede no darse, pero siempre va a ser más tarde y va a ser complicado. Y cuanto antes discutamos el tema de la Patagonia y empecemos a ordenar nuestro esquema de defensa, va a ser más fácil que evitemos el desenlace que quizás algunas fuerzas políticas chilenas están planteando para la Patagonia. Cuanto antes la Argentina empiece, no va a ser que no va a pasar porque nosotros no lo discutamos, Entonces nos toca a nosotros plantear estos temas y nos toca a nosotros, desde nuestra militancia nacional y popular, en nuestra fuerza plantearlo con todas las letras, porque no hablemos de la renuncia de Alberto, no está en la conciencia de nuestro pueblo. Cuando tenés un presidente inepto se tiene que ir, con la ley y el orden dentro de la ley de acefalía, pero se tiene que ir, porque es inepto. Lo único que nosotros tenemos de ventaja es que lo dijimos antes, y ahora decimos que Cristina es la gran responsable política, y no solo se tiene que ir Cristina, sino que tiene que pedir perdón. A Alberto no le estoy pidiendo que pida perdón, porque le doy en este caso el beneficio de la ignorancia, pero no a Cristina, porque ella lo echó 2 veces del gobierno y sabía lo que era Alberto. Y no tiene mayor importancia que en los programas de radio. Yo no sé en cuántos programas de esta radio le están pidiendo la renuncia a Alberto, seguro que solo pero no tiene importancia, porque cuando vos caminás la calle y lo están pidiendo en voz baja, los que se movilizaron el 24 lo están pidiendo. Y se ve muy claramente cuando vos pones el ejemplo de la Rúa y vos decís, si en junio ya estaba a la vista que él no estaba pudiendo gobernar, no estaba apto, no estaba resolviendo, ¿por qué esperar a que haya muertos? Claro. ¿Por qué esperar? Vos decís, ¿por qué esperar a que se exprese la calle? Y cuando se expresa la calle ya no sabés cómo va a ser. Entonces, ¿por qué no? Si vos ¿por qué la dirigencia no va a pensar en soluciones? Los que son oposición, digamos, legislativa del gobierno hoy, no les interesa, porque no les interesa que haya muertos y porque prefieren que quede Alberto para asegurarse en su propia desastre que ha sido el gobierno, pero ellos quieren asegurarse volver. Y al gobierno, bueno, porque está lleno de mentalidades minúsculas, mediocres, que no pueden mirar la totalidad, que los que son peronistas están ahí, se han olvidado de la premisa de que primero está la patria. Mire, hoy en uno de los artículos de opinión de uno de los diarios de circulación nacional salió, entre comillas, una declaración de su coprovinciano Mansur. ¿Qué dijo mi Y entonces Mansur dijo, la verdad que este gobierno, según ese columnista, que es una nota de opinión que está firmada, la buscan ahí en La Nación, y dice, según Mansur, dijo, este gobierno es muy especial. La mitad son locos y la otra mitad son vagos. Lo pone entre comillas en el artículo. Yo digo, no me refiero nunca al gobierno, me refiero al presidente, y lo conozco hace 30 años. No es un trabajo para este muchacho. Y ciertamente, sobre todo los chilenos, sobre esto se están abusando. Y los británicos ni hablemos. ¿Se acuerda, Guitia, que le conté que no hace mucho tiempo tuve en un almuerzo en una casa de un embajador que siempre hace almuerzos y que recomiendo el artículo que hice hoy, Archibaldo Lanús, el artículo en Clarín es extraordinario sobre Malvinas, porque termina diciendo, si no nos ponemos las pilas, esto se resuelve en el marco del conflicto bélico en el Atlántico Sur. Lo dice con todas las letras. Yo les recomiendo porque, entre otras cosas, tiene información interesante sobre Malvinas, con mucho más datos de los que nosotros habitualmente damos aquí. Recomiendo el artículo de opinión. A las 6:30 de la mañana lo estaba felicitando Archibaldo y a las 7:30 me contestó gracias. Pero en un almuerzo en la casa de él, que había otro embajador, un hombre de carrera,
me dice, cuando yo le cuento lo que había, porque salió en la conversación lo de ARSAT y cómo habíamos negociado el tema satelital, él, después que yo terminé de hablar, me dice, bueno, yo se lo cuento ahora del otro lado. Y me digo, ¿cómo me va a contar del otro lado? ¿Que usted no era embajador nuestro o era embajador de ellos? No, yo era el embajador nuestro, pero le cuento lo que me dijeron. Y digo, cuénteme nomás. Y entonces me dice, me citaron oficialmente el gobierno británico. Cuando perdió. Y me dice, ustedes tienen un funcionario que parece que no se enteró que perdieron la guerra de Malvinas. Y por el tema satelital, o sea que no estábamos discutiendo era por la Malvinas. posición. Sí, no era la órbita. No estábamos. Yo ya conté lo de ARSAT, cómo le ganamos dos veces 12-0 en la UIT. Sí, la órbita geoestacionaria de la y posición. entonces lo citaron, le dijeron, parece que tiene un embajador que no se enteró que perdieron la guerra. Y entonces, ¿vos se lo dijiste eso a Kirchner? No, me dice, le mandé un cable al canciller, que calculo que en ese momento no sé si estaría Bielsa o ya estaba Tayana, la verdad que me parece que estuvieron los dos. Me parece que fue en el momento que cambiaron. Pero no, bueno, al menos a mí nunca me llamaron para decirme. Pero si los ingleses, por una posición orbital, te dicen que perdieron la guerra, que perdimos la guerra, imagínate lo que debe ser por otras discusiones. El otro día estuve en Bariloche porque se inauguraba el polo tecnológico, inauguraba la provincia, y ahí INVAP va a poner una sede en ese lugar y demás. Y los compañeros de INVAP, todos con los que hablamos ahí, todos dijeron, y ARSAT existe por Moreno, nosotros tenemos muy en claro que nosotros hicimos los satélites, eso fue una decisión y una voluntad de Guillermo. Todo. Bueno, era un proyecto colectivo. Está bien, pero has visto que los proyectos colectivos se concretan cuando alguien también pone cuando hay un pueblo peronista, ¿no? en órbita. Sí, y yo le digo, claro, porque ese le puse al primer satélite, le puse PP. Yo estuve en una reunión una vez donde había algunos de los que eran la conducción de la campo, y me explicaban la decisión estratégica de Kirchner de hacer ARSAT. Y algunos me miraron y yo le dije, mire muchacho, me tengo que ir, pero eso no es la verdad histórica, y ahí lo dejé. No, la verdad que no fue. Simplemente miren que casi pierde estado parlamentario por Alberto Fernández, y eso ya lo conté. Nosotros presentamos para armar la sociedad, tenía que salir obviamente por ley, y la sacamos en la última sesión por un compromiso que tenía con nosotros Rossi. El segundo mío era Rosarino, y lo mandé a decir, mirá, tenés que pagar lo que alguna vez hicimos en términos políticos. Y él lo conocía a mi segundo bien, y entonces dijo, bueno, decirle a Moreno que se la saco esta noche. Pero Alberto Fernández se oponía al surgimiento a la creación de ARSAT. Alberto Fernández. El papel Ferenza tampoco estuvo muy bien. Alberto Fernández, que es ahora presidente, se oponía a la creación de ARSAT, y es muy fácil, veamos cuando yo presento el proyecto de ley, firmado obviamente por Kirchner, y cuando sale. Y entonces ahí tenemos, y si no hay que llamarlo a Rossi, al chivo Rossi, che, ¿por qué no sacaba? Si vos eras el presidente del bloque, ¿por qué no sacaba? Y que él lo diga. Alguna vez toda esta verdad histórica la tenemos que poner arriba de la mesa. Si no, no entendimos cómo hicimos la década ganada. Alguna vez Kicillof tiene que decir, sí, nosotros estuvimos en contra del gobierno de Kirchner. Claro. Estuvimos en contra del gobierno de Kirchner, estuvimos en contra. Después nos hará la autocrítica, pero estuvimos en contra, lo tiene que decir. Y todos estos progresistas que votaron primero a la Carrió y después votaron a Sabatella. Claro, que después con Sabatella hicieron perder la elección del 2009. Pero que decir que no entendieron el gobierno peronista y que recién entraron después, y que encima ahora te quieren enseñar cómo es. Y encima este fracaso de la política económica. Decime, ¿está Pablo? Hola, Pablo. ¿Estás? Pablo, ¿nos estás escuchando? A ver si te escuchamos. ¿Qué dicen? Ahí está, qué grande. ¿Está? Sí, está Pablo, sí, está. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? Bien, bien. Vos sabés que nos había quedado pendiente este debate con el gobierno progresista socialdemócrata de Alberto Fernández, del cual hoy tenemos una declaración tremenda de Kicillof. No sé si la escuchaste vos, Pablo. No. Que dice que es peronista, keynesiano
y que no es marxista. Y yo le digo, le falta decir que es lacaniano. Porque, claro, es peronista, keynesiano y lacaniano. Claro, y entonces, ¿sabés por qué? Porque vos fijate que nosotros hicimos la década ganada con superávit fiscal. ¿Y cómo va a entender Kicillof, que se autodefine keynesiano, que un gobierno es exitoso con superávit fiscal? Primario, obviamente. Decime, ¿hace parte de nuestro modelo de desarrollo económico el administrar la Argentina con superávit fiscal primario? ¿Y por qué, Pablo? A ver si Kicillof nos escucha y entiende un poquito. Bueno, va para Kicillof, ¿qué te parece? Dale, vamos. No se puede administrar un país con déficit fiscal permanente. Es muy simple. Uno lo puede hacer de voluntad y decir, bueno, yo quiero tener déficit, voy a tener déficit. El problema del déficit es quién lo financia, quién pone la plata para emparejar ingresos con gastos. Entonces es imposible, no hay manera de hacerlo. Uno puede pensar, Keynes lo que dijo, en situaciones de extrema depresión o recesión, y cuando el sector privado no reacciona, bueno, pues démosle un golpe de reacción aumentando el gasto, pero nunca dijo que va a ser un déficit fiscal perpetuo. Eso no es así. No hay manera de progresar un país. Un país no se puede desarrollar, ni puede tener equilibrios de corto plazo con déficit fiscal. Tal es así lo que vos estás diciendo, mi querido amigo, que la década ganada la hicimos con superávit fiscal. En realidad nosotros lo empezamos a perder en el 2009, cuando nos impacta la crisis del 2008 en Estados Unidos, y bueno, en el 2009 salimos a gastar porque pasaba lo que te pasaba, lo que estás señalando vos. Pero en el 2010 lo recuperamos. Y tenemos problema en todo caso con el déficit fiscal primario al final, sobre todo en los años de Kicillof. Yo siempre cuento una anécdota del año 2003, parece la prehistoria, ¿no? En el año 2003 me pide una reunión, siendo yo secretario de Comunicaciones, Cornide, que a la sazón era el presidente de CAME. Vos lo conocés muy bien a Cornide, Pablo. Sí, claro. Ex secretario de Frigerio era. Claro, hombre del desarrollismo. Claro. Incluso estuvo muchos años en el directorio de Clarín. Después, bueno, tuvo esas discusiones cuando el desarrollismo se pelea, sí. En la guerra de Malvinas, precisamente, pasa eso. Uh-huh. Por la posición que toma el diario. Y me pide, y viene con Marco del Pont. Y me vienen a explicar en el 2003 que nosotros no estábamos maximizando el crecimiento en ese momento porque no incurríamos en déficit fiscal y que teníamos que incurrir en déficit fiscal. Y yo le explico desde nuestra humilde posición la impronta de una economía bimonetaria, estamos hablando año 2003, y que teníamos que tener un ancla y que el ancla no iba a ser el tipo de cambio porque nosotros necesitábamos un tipo de cambio competitivo. Y que el ancla entonces era el superávit fiscal primario y que teníamos que preservarlo. Y así hicimos crecer el país durante una década. Incluso hubo años a tasas chinas. Pero bueno, porque la parte que se rescata del keynesianismo es que no que la demanda determina la oferta, porque eso hasta podíamos estar de acuerdo, aunque es un debate que cuando alcanza la frontera de producción no tiene mayor importancia. Pero es el tema del déficit, ¿no? El tema del déficit permanente, que fue el gobierno de Alberto tamizado eso con la teoría monetaria moderna, porque dice, total, emita plata que no pasa nada. Porque cuando vos le preguntáis, ¿quién financia? No hay ningún problema, le damos la maquinita. Vos si te acordás, el primer semestre, sobre todo del gobierno de Alberto Fernández, estaba esa estupidez de la teoría monetaria moderna, para financiar el déficit fiscal vía emisión, y fue lo que hizo Alberto. Y así estamos pagando las consecuencias. ¿Qué impacto tiene eso
en el ingreso de los factores de producción, pero sobre todo en el ingreso de los trabajadores, Pablo? Mira, hay una cuestión que es insoslayable. Cuando el sector público tiene déficit, el Banco Central se dedica a financiar el déficit del sector público. Fíjate vos que nosotros tenemos un nivel de creditización en la economía, uno de los más bajos del mundo. Y cuando vos te preguntás, ¿pero por qué pasa eso? Porque realmente en la Argentina hay mucho espíritu empresario por todos lados donde uno lo quiera ver. ¿Por qué tenemos un nivel tan bajo de creditización? Y bueno, porque el Banco Central, al meterse a financiar al gobierno, porque alguien le tiene que dar los pesos al gobierno para que gaste, porque si no, ¿cómo va a tener déficit? Alguien le tiene que imprimir el dinero, darle, bueno, ahora gasta más de lo que se te da la gana. Bueno, cuando el Banco Central hace eso, lo que hace el Banco Central es lo que se puede mirar ahora en el balance del Banco Central. Tiene una deuda extraordinaria de cortísimo plazo. ¿Y cómo la tomó esa deuda del Banco Central? Porque emitió dinero y ve que hay mucho dinero en plaza, saca el dinero y se endeuda con el sistema financiero. Esto es mortal para el sector privado. Eso es mortal. El sector privado no puede financiarse, no puede crecer. Tiene que trabajar con capital propio. Y eso, una economía capitalista no funciona así, funciona en base al crédito. Entonces, de esa combinación de factores, surge que el que tiene que pagar el pato, o el que paga el pato, es el salario, es el empleo. Y entonces, cuando uno dice alegremente, tengamos todo el déficit que querramos, emitamos todo lo que quiera, lo que está diciendo, vamos a perjudicar a la clase trabajadora, al salario, al empleo. Esto es exactamente lo que nos pasa cuando nosotros funcionamos con déficit fiscal. Y esto es muy importante lo que vos estás diciendo. Mira, Pablo, el déficit, que es un exceso de gastos sobre los ingresos del Tesoro, solo se puede realizar si alguien lo financió. El problema es que como economistas nosotros nos aventuramos a que no se puede vivir con déficit, porque a la larga alguien te lo deja de financiar y ahí es donde se produce la crisis. Cuando no te financian el déficit y por lo tanto no podés hacer el gasto. Porque claro, vos podés decir, mirá, lo financio con emisión, mientras el pueblo acepta el dinero. Cuando deja de aceptar el dinero y lo quiere gastar y le quema la mano, te viene la hiper, que fue lo que le pasó a Alfonsín y después le volvió a pasar a Menem a fin del 89. Y vos en esa época eras secretario de Comercio, un gran secretario de Comercio. También te lo pueden financiar los proveedores del Estado. Vos no le pagás, te entregan la mercadería, no le pagás, se juntan las facturas, los famosos libramientos sin pago. Bueno, llega un momento que no te entregan más. O los podés financiar cuando el sector privado compra bonos. Y acá hubo, me acuerdo la declaración de Labaña cuando era funcionario de Alfonsín, era secretario de Industria, que se fue del gobierno diciendo estamos en un festival de bonos, que había bonos de todo tipo de nombre y color. Mire, en algún momento eso se termina. Por eso la sana administración es que vos te plantees administrar la cosa pública con superávit fiscal primario, esto es, que lo que recaudás sea más que lo que gastás. Ahora, yo recuerdo que vos siempre planteaste la consistencia entre el Banco Central, la política de ingresos, esto es, la política monetaria que finalmente determina el Banco Central, la política de ingresos y la política fiscal. Ahora, vos tenías una propuesta para el directorio del Banco Central. ¿Cómo debería ser el directorio del Banco Central en un gobierno peronista, Pablo? Interesante lo que estás diciendo. Mira, hay que romper el paradigma de que el Banco Central es una república aparte de la República Argentina.
Ese paradigma hay que romperlo. Pues si vos te fijás cómo se conforma los sucesivos directorios del Banco Central, te vas a dar cuenta que son tecnócratas. Está bien, tendrán toda la preparación que uno quisiera ver en esas personas, pero no tiene anclaje en la realidad, no tienen anclaje en la realidad productiva, en la realidad federal. Para romper ese paradigma de que el Banco Central de la República Argentina es una república dentro de una república, hay que darle anclaje al directorio con la realidad. Por eso nosotros dijimos, tiene que tener representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las provincias. Porque eso es lo que le va a dar anclaje con la realidad del Banco Central. Eso es lo que le va a hacer al Banco Central que deje de ser un cenáculo cerrado donde se adoptan las decisiones por 4 o 5. Está bien, tendrán la preparación que vos quieras darle a esas personas, serán extraordinarios, serán catedráticos, pero muchachos, si el Banco Central, que es el que administra la moneda y el crédito, no se encarna con la realidad y las necesidades del país, no podemos progresar. Por eso es fundamental que el directorio esté conformado de una manera que represente la realidad productiva y la realidad federal del país. Eso es muy importante y fíjate vos que habría que cambiar una pequeña norma que está por ahí perdida, pero que dice que no podés ser director del Banco Central si no tenés experiencia en la conducción de una entidad en el sistema financiero. Claro. O sea, que alguien que venga de la sociedad, del sector real de la economía, esto es empresarios o trabajadores, y que haya administrado una empresa eficientemente, no podría ser director del Banco Central. Mira qué pequeña norma que hay que cambiar, que es una norma de constitución del directorio del Central. Y a mí me encantaría ver representantes de las gremiales empresarias y de la Confederación General del Trabajo sentados en el Banco Central, sentados en el Banco Nación, en el Banco Provincia. Y de las provincias. Y obviamente de las provincias. Y obviamente de las provincias agrupadas por regiones, obviamente. No vas a hacer un directorio que parece una asamblea. Pero por lo menos podés en las 4 divisiones, 5 divisiones de la Argentina, pues regiones, decir, bueno, rotativamente se va poniendo un representante de cada una de las provincias de esas regiones, más representantes de las gremiales, empresarias o sindicales. Claro, le das otro cariz. Y esto te va a llevar inexorablemente a que el virtuoso ahorro de la comunidad argentina sea vehiculizado a través del sistema financiero para los créditos de inversión en el sector real de la economía. Así es. Porque el propio sector real de la economía, sentado en el directorio del Banco Central, va a prohijar eso. Claro. ¿Y los trabajadores también? Lógicamente, si es donde tienen trabajo. Claro. Pero esto no va a haber, es casi que va de suyo que la situación va a ir. Y van a tener que construir nuevos productos que quizás no están hoy a disposición de la economía real. Bueno, ahí viene la inteligencia. ¿Y sabes qué otra cosa, Pablo? Ancados sobre todo en los bancos oficiales, sean de capitales de la ciudad, de la provincia o de la nación, que van a tener que ser muy eficientes y muy eficaces, porque hay que analizar el costo del funcionamiento del sistema financiero, ¿no? Señor. Porque el costo de funcionamiento del sistema financiero define el spread. ¿Qué es el spread? La diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa. ¿Qué es la tasa pasiva? La que a vos te pagan cuando depositas la plata en el banco. ¿Y qué es la tasa activa? Y la tasa a la cual te prestan los bancos. Pero si tenemos un sistema financiero que no hace eje en la productividad, ese spread va a ser muy alto. Hace eje en la cuestión financiera. Y bueno, entonces no sea cuestión
sector público, Guillermo, lo paga el sector público. Y muy como el bien. sector público es un extraordinario demandante de fondos, no hay competencia en el sector financiero. Y si no hay competencia en el sector financiero, y entonces no hay fuerzas que tiendan a optimizar los costos. Por eso cuando se acaba el financiamiento del sector público en el sistema, en el Banco Central, el sistema financiero, vos generás una revolución. Y la revolución va a ser no solo del Banco Central, sino también del sistema financiero, como estás diciendo vos. Con lo cual tenemos claro, Pablo, que tenemos que avanzar en un esquema de eficiencia y eficacia en el sistema financiero, y el ejemplo lo tienen que dar los bancos oficiales. Orgullosos estamos de nuestros bancos oficiales. Pablo, ya van 2 programas que hablamos de nuestro modelo de desarrollo. No va a haber 2 sin 3, y creo que al ritmo va a haber 4 y 5. Sí, va a ser también. una columna prácticamente. Así que te agradezco. Tuvo muchísima repercusión. Mucha repercusión el debate que mantuvimos en el programa anterior, y yo me alegro, porque estamos reflexionando al interior del peronismo cuál es nuestro modelo de desarrollo. Y vamos a debatir con los neoliberales, con los liberales, con los marxistas y con los progresistas socialdemócratas que están ancados en el gobierno, que uno de sus exponentes es Axel Kicillof. Y con los neoliberales y vamos a debatir también con Álvarez Agis, que fue su viceministro y que ahora es un gran asesor del sistema financiero. Es muy interesante porque en el último gobierno peronista están todas las orientaciones. A nosotros nos toca debatirlo desde la camiseta profundamente peronista. Y este debate le va a hacer muy bien al espacio nacional y popular para separar la paja del trigo. Así que te comprometo para el próximo programa que sigamos reflexionando alrededor de esta temática. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, Gracias, Pablo. Fuerte Cintia, abrazo. ¿tenemos canción? ¿Tenemos música? Sí, sí tenemos. Y le decimos a Bea que se prepare, porque Sí, queremos que la escuchar, estamos esperando. Queremos escuchar lo que nos preparó. Y así como todo cambia, que eso cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Sí, todo cambia tan son estos que rápido cantan? o tan lento, depende de ¿Quiénes la son los situación. los que cantaban esta? La Berizo. Mira, ¿qué Es una versión eh? de la Berizo. Es una versión. A mí me gustaba la de Mercedes, Oye, a pero usted esta le gusta la me de agradó Mercedes, que es mucho. tranqui, pero vamos con algo rock. ¿Y usted Siempre- piensa que va a cambiar Alberto o no? ¿Y qué diría la Bea sobre esto de que cambia, todo cambia? ¿Qué pasaba antes del 2 de abril? Sí, A ver. hay todo un continuum histórico de hitos, ¿no, Bea? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo Hola, estás? Bea. ¿Cómo estás, Bien, querida compañera? bien. La verdad que, bueno, disfrutando del programa, siempre realmente hay análisis profundo y, bueno, me parece que cuando decís que pasaba antes justamente del 2 de abril y uno tiene como un anclaje en el 30 de marzo, creo que es importante también poner en contexto ese 30 de marzo de 1982. Porque el movimiento obrero organizado, pese a la brutal represión ejercida por la dictadura cívico-militar, había iniciado una serie de convocatorias, paros y movilizaciones, ya por allá, por el 79, entre las que es importante resaltar la movilización encabezada por Saúl Ubaldini el 7 de agosto de 1981, es decir, 1981, a la iglesia de San Cayetano, bajo el lema, en ese caso fue de paz y trabajo. Se convirtió sin duda en la primera movilización masiva en contra de la dictadura, que constituyó el primer reclamo masivo en el que se escuchó el "se va a acabar la dictadura militar". Por eso me parece que es importante hablar en contexto de cómo se fueron desarrollando los hechos. La CGT se había declarado en sesión permanente en la lucha contra la desocupación, los salarios de hambre, la entrega del patrimonio nacional
y por el restablecimiento del Estado de Derecho. Como parte de esa lucha, entonces sí, el 30 de marzo de 1982, bajo la consigna ahí de paz, pan y trabajo, el movimiento obrero organizado, convocado por la CGT Brasil, realizó una manifestación en Plaza de Mayo, nuevamente encabezada por el compañero Saúl Ubaldini, que una marcha que en realidad se replicó en todas las plazas del país, o en la mayoría de las plazas del país. Como nos dice o nos dijo hace un par de días el compañero Horacio Valdés en su comunicado, dice: para quienes somos parte del movimiento obrero organizado, el 30 de marzo no es un día más, sino un hito que ha profundizado en nuestras convicciones y nos sentimos orgullosos de haber dado el puntapié inicial para la vuelta de la democracia. Todas las crónicas coinciden en marcar que sin duda constituyó el primer mojón para derrocar a la dictadura cívico-militar. Y por ello, la bronca, enoja, cuando se caracteriza a Alfonsín como el padre de la democracia. Sin duda responde a falsear la verdad. Esa definición es de aquellos que no respetan la verdad histórica. Los padres de la democracia fueron la resistencia peronista. La del movimiento obrero organizado fue un ejemplo de lucha. Ese 30 de marzo, la dictadura reprimió salvajemente en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Nos dejó cientos de víctimas, de presos y un muerto en la provincia de Mendoza. Fueron detenidos los principales líderes sindicales con Ubaldini a la cabeza. Fue el comienzo del fin de la dictadura. Pero 2 días después, el 2 de abril de 1982, que estamos conmemorando hace 40 años, la Junta Militar anunció el desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas. A los pocos días, la CGT publica una solicitada titulada Primero la Patria. Muy importante, Primero la Patria, delimitando su adhesión sin renunciar a reivindicar a las Malvinas como territorio nacional. Pero reiteramos, sin renunciar a los objetivos de justicia social, independencia económica y soberanía política. Es decir, el comunicado tiene las banderas del peronismo. Tal cual lo rezaba el comunicado. Hoy sentimos que a 40 años las Malvinas nos siguen convocando. En el marco del contexto nacional y del marco del contexto internacional. Y en ese sentido, Guillermo, me parece central el análisis geopolítico que estás ofreciendo. Con claridad meridiana, como ya lo dijiste en la primera parte del programa, porque la patria está en peligro. Y como dijo el comunicado del 82, la CGT, encabezada en ese momento por Saúl Ubaldini, Primero la Patria. Me parece que este pequeño compilado era necesario para realmente poner en valor ese 30 de marzo, pero en realidad la lucha que los primeros que estuvieron frente a esa brutal dictadura, los trabajadores y su movimiento obrero organizado. El movimiento a la cabeza de la reivindicación. A la cabeza. Y no con la cabeza de los dirigentes precisamente, sino con un dirigente de fuste como el Tata Ubaldini. Y extraordinaria la defensa soberana de Malvinas de la CGT inmediatamente después, o sea, claramente la idea de primero la patria y que la nuestra tiene que ser una patria libre, justa y soberana, extraordinaria. Esa síntesis que la presenta como siempre, también la vean. Impresionante, muy movilizador, ¿no? Además de esclarecedor, de una rememoración, un recuerdo, hilvanar acontecimientos históricos. Nos emociona. Usted sabe que en esa marcha, Bea, fue la primera vez que vi a los radicales, se sumaron, había gente de la JRR atrás. De saco, corbata, pero fue la primera vez que los vi. Le dimos pelea hasta las 5 de la tarde, porque empezó al mediodía, pero le dimos pelea. No.
Fue una cosa, bueno, anduvimos, en esa época era La Paz, el Ramos, por Corrientes, dimos por Florida, tuvimos, entre el Bajo y Callao fueron horas. Y el 2 después fuimos a la plaza también, estuvimos los dos lados, cantamos la marcha en la plaza también, hubo algunas peleas, pero bueno, esa es la parte de las anécdotas, cantando la marcha en la plaza ahí el 2 de abril. Muy bien, Bea, muchas gracias por el recuerdo, muchas gracias. Pimpi, ¿has visto que han sacado cifras sobre la pobreza y sobre la desocupación en nuestro país? Y resulta que salió el gobernador de Corrientes, Valdés, a cuestionarlas, a decir que posiblemente hubiera un error, porque dice que a él le salió, que bueno, bajó 15 puntos porcentuales, dicen, pero dicen que en Corrientes es donde más bajó, al 27.3%. Y él dijo que en realidad tienen el 41%, hizo un paralelo con la desocupación, que también bajó mucho a nivel nacional, y en Corrientes bajó un 2%, como, digamos, estaríamos frente a un pleno empleo técnico, y esto es imposible. Dice, hay que investigar qué pasa, porque la calle dice otra cosa con relación a la pobreza y dice otra cosa con relación al empleo. También. Mira vos, siendo radical. Sí, además siendo Corrientes la provincia a la que al peronismo le cuesta más llegar a su profundidad, siendo el pueblo correntino un pueblo tan aguerrido y luchador, ¿no? Y hablando de Malvinas, la cantidad de héroes correntinos que ha tenido esa guerra. Bueno, mira, el tema de las cifras, a mí me encantan las estadísticas, confieso, me gusta tener referencias numéricas, pero cuando se habla de pobreza, ¿qué querés que te diga? Salí a la calle. Por eso la calle grita la calle. Y mirás el deterioro sistemático, la cantidad de personas que viven, que mal viven a la intemperie, y todavía que el gobierno de la ciudad diga, son de la provincia de Buenos Aires. Las personas que viven en la calle acá en la capital son de la provincia de Buenos Aires. Pues sí, no hay manera. Hoy me tocó que me llamaron de FM Millennium para hablar un poco de esto, ¿no? Me decía, cuando se discutía sobre las cifras en la época nuestra, nosotros decíamos, ¿a alguien le puede parecer que un 8% de pobreza no es tanto? ¿A alguien le puede parecer que la cantidad de personas, de familias, de chicos, sin esperanza, sin futuro, cada vez más? Vos mirá el acampe que ha habido estos días en la avenida 9 de Julio, ¿no? La cantidad de mujeres con sus chicos, su familia, la cantidad de jóvenes que y están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque yo digo, no es el lugar para reclamar porque no hay trabajo, porque hay pobreza. Ese lugar es la presidencia de la Nación, ese lugar es el Ministerio de Economía, ese lugar es la falta de política para que en la Argentina pueda haber trabajo, pueda haber industria. ¿Cómo alguien puede pensar que el Ministerio de Desarrollo Social sea el lugar para que vos enfrentes la pobreza? El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser un espacio, en cierto modo, marginal para situaciones extremas, ¿Por qué nosotros hablamos de década ganada? ¿Porque había muchos planes sociales? No, hermano, porque había trabajo, porque había sueldos dignos, porque había paritaria que permitían que las negociaciones por las condiciones laborales vayan más adelante que los precios. Entonces lo que está ocurriendo hoy es la negación del peronismo, es la negación de un país industrial, es la negación de la posibilidad de que haya trabajo. Mire, si me deja una postilla. El gobierno de Macri hizo casi 6 meses de apagón estadístico. Y la primera estadística que saca después, con Todesca, del cual no voy a hablar porque falleció, es la pobreza. Y entonces marca 32 al final del gobierno de Cristina y 27 la primera medición de Macri. Pero marca el 32, que era el 30 famoso, digamos. Ahora, para noviembre de ese mismo año,
del 16, saca la metodología de cálculo, porque ellos sacan sin haber sacado la metodología, pero la tienen que publicar. Es obligación publicar. Es obligación, pero lo hacen a fin de año. Cuando, si usted busca en internet la metodología de Macri, Sí, porque sí. ellos cambian la metodología de... El primero que intenta medir la pobreza es Alfonsín, como el gobierno radical tiene la idea, pero la implementa Menem, ellos no llegan, se fueron antes del gobierno de implementar la historia, veo cómo son los radicales medio lentos. Entonces, el primero que la calcula, porque no se calculaba en la Argentina la pobreza, se calculaban las necesidades básicas y satisfechas. Algo La más pobreza, estructural, claro, la pobreza es de Alfonsín, se empieza a calcular para acá. Porque es un cálculo de pobreza por ingreso. Claro. Y A eso se le llama la pobreza. Y nadie cambió esa metodología hasta Macri, porque no importa si estaba bien o mal, porque usted mira las variaciones. Claro. Entonces, Macri la cambia y en la metodología dice hay de 12 a 14 puntos de diferencia. Depende, como lo mira, hay de 12 a 14. O sea que el 32 de Macri, medido como Alfonsín, te da 18. Porque es obvio que hay 14 puntos de diferencia más, la hicieron más estricta para que te diera más pobreza, para que el gobierno peronista dijera... Para endilgarle al gobierno anterior, obviamente. Ahora, resulta que hizo un cálculo desde el 2002 en adelante también la UCA. Entonces ahora dice que la UCA, que en el 2002 había 70 y pico % de pobreza. No el 54 que siempre midió el INDEC en el 2002, que fue el pico de pobreza. Sí. Ahora ellos dicen 70 y pico. O sea, 20 puntos más. O sea que si esos 20 puntos se mantienen, los 30 puntos que la UCA decía del 2015 son 10. Y ya estamos bastante cerca del 8 que decíamos nosotros. Porque todo depende vos cómo la miras. Vos podés decir que la pobreza es el 99%, el que no come qué sé yo. Corazón de alcaucil. Sí, claro, sí, el corazón de alcaucil sería lo de menos. Estoy pensando el que no come caviar con champán para el desayuno, bueno, listo. Usted pone donde quiera. Ahora, esta metodología la desarrolló Alfonsín y todos los gobiernos la continuaron y da 14 puntos de diferencia. Ahora, Salvia va a tener que explicar, o sea, la UCA y Alberto también, ¿cómo puede ser que él diga que el último gobierno peronista dejó en 27.8, 27.9, 27.6 la pobreza y ahora hay 30 y pico? Porque pasaron 4 años de Macri y 2 de él, y solamente la pobreza aumentó un 30%. Pero además el ingreso que necesitan los sectores medios está arriba de 80.000 pesos. Es digo. todo un mamarracho, muchachos. Hay algo que no estaría cerrando. A ver, porque me parece que Alberto, y no fue lo único que hace Alberto mal, ¿no, Litia? Bueno, para cerrar el programa, yo vengo... Tiene como 5 minutos, sin deshonrar la investidura presidencial, ¿no? Ella se deshonra sola bastante. Solito. Pero la verdad que el presidente está mal, está muy mal. Ha dicho, si algo tienen claro, voy a citar algunas cuestiones, si algo tienen claro es que las Malvinas no son inglesas. A la pelota. Bueno, si algo tienen claro, o sea que, y ahora voy a plantear lo que parecería ser, entre las cosas que parecería ser que no tienen claro. Dice que hay diablillos que aumentan los precios y que hay que hacerlos entrar en razón. Digo, el tema de la inflación, salió Guado de Pedro a cuestionar a Culfas, a Guzmán y a Feletti. Feletti trabaja en el margen, como bien dice usted. Claro. Si no le garantizan las condiciones macro, ¿cómo se pueden bajar, digamos, los precios de una economía? Entonces hay diablillos, dice el presidente. Yo creo que está contando un cuentito, hay diablillos. Después, con relación a la inflación, dice que es una inflación autoconstruida. Yo creo que él quiso explicar un concepto que no lo pudo explicar bien. Alguien le debe haber comentado y está en la cabeza de la gente. La gente lee los precios y cree que aumentaron todos los precios. Digo, lo que estaba queriendo decir es que algunos precios suben, otros precios bajan. Digo, creo que quiso explicar eso, pero bueno, fue muy desafortunado. Y después me llamó también mucho la atención y me preocupó también, no quiero, digamos, pero en un evento hace poco habló de que es importante volver a juntar a la UIA y a la CGT, digamos, para llegar a un acuerdo. Como una terapia de grupo, dijo. Como una terapia de grupo para encontrar la oportunidad para generar un diálogo
que hay que darle la oportunidad al diálogo, como Lennon habló de que hay que darle una oportunidad a la paz. O sea, ¿vos creías que no había nada que pudiera dar más tema a Capusotto que De la Rúa? Y apareció Alberto Fernando. Claro, a mí me preguntó un periodista si lo estaba comparando con De la Rúa. Y yo le dije de ninguna manera, porque De la Rúa se notaba que estaba enfermo. En cambio, Alberto Fernández es así. Esto es Alberto Fernández. Yo lo conozco hace 30 años. No está enfermo, ¿eh? Es así. bueno, Esto es un Alberto Fernández puro. Guitia. es un estadista. Guitia. Sí. Terminó. Ya está, terminó el programa. Le con mandamos un fuerte célebres. abrazo peronista a todos nuestros escuchas. ¿Y qué tenemos mañana, Pipi? A las 9 de la mañana en el cenotafio en la Plaza San Martín, para honrar a nuestros héroes, a los que quedaron en la isla, a los que volvieron, a los que están peleándole todo el tiempo a la dignificación de esa lucha que es la lucha de la patria. Y después en el Sindicato del Vidrio allá en Ranelagh vamos a terminar esa jornada, que es una jornada completamente patriótica. Y las guerras, cuando son populares, no se pierden nunca. Se pueden perder batallas, pero nunca vamos a perder la guerra cuando son populares. Y un saludo a todo el equipo de Radio Caputa, Noelia, Fernando Molgaray, y listo. Que pasen un buen fin de semana. Fuerte abrazo peronista para todos, Guitia. Nos vemos el viernes, Pipi, nos vemos el viernes. Bea, Pablo, hasta el viernes.